ser la última en un bloque temático siempre supone un inconveniente, pero yo quiero convertirlo en una oportunidad. Y es la oportunidad de haceros un resumen de lo que hemos visto de las posibilidades que tiene la digitalización. Así que lo dicho, voy a hacer un resumen de la situación que tenemos ahora, cuáles son las herramientas que podemos aplicar y cómo podemos aplicarlas, ¿no? Porque una cosa es el concepto, luego vamos a aterrizarlas y finalmente qué podemos esperar en dos ámbitos diferenciados, pero que al final son dos caras del uso del agua en España, la parte de regadío y la parte de abastecimiento urbano. Bueno, todo el mundo sabe que estamos en una situación de sequía. ¿Y cuál es la solución? Limitar el consumo. Es que no podemos hacer otra cosa. Hace 3 meses, antes del verano, hice un webinar sobre la situación actual de la sequía en España y las estrategias que podíamos hacer para hacer frente a ella. Bueno, en ese momento, si no hubiese llovido nada de agua, para el 10 de marzo del año que viene estaríamos pues, en game over, ¿no? Ya no tendríamos ni una gota de agua. Esto evidentemente no es así porque hay un mínimo que tiene que estar en los embalses para que sean eficientes, para que se puedan aprovechar, porque al final solamente es limo. Ahora estamos un poquito mejor, después de todo el verano y prácticamente finalizando el ciclo, el año hidrológico, hemos ganado 4 semanas, entonces hasta el 7 de abril no nos tenemos que preocupar, teóricamente. Bueno, esto nos indica que estamos mal, ¿no? Ya no tenemos excusa para no digitalizarnos. ¿Qué es digitalizarse? Bueno, pues para empezar, si no queremos evitar esta situación, pues vamos a tener que limitar el consumo. Y aquí pues vemos un poco en qué gastamos el agua en España. Más o menos tenemos un gasto de unos 20.000 hectómetros cúbicos anuales y en el sector del abastecimiento para regadío vamos a gastar el 80%, luego un 15% en abastecimiento urbano, con lo cual, bueno, lo primero es saber dónde estamos y qué podemos mejorar. La parte del regadío es un sector que no está muy digitalizado. Bueno, tenemos distintos usuarios, hay algunos que efectivamente lo están y mucho, como hemos visto ahora en la ponencia anterior, es impresionante lo que puede hacerse digitalizando y es ahorrando muchísimo en un sistema que es agua corriente prácticamente todo el tiempo, agua en lámina libre, es muy difícil de gestionar, pero bueno, para poder ahorrar vamos a tener que hacer varias cosas. Lo primero, vamos a tener que registrar los consumos. O sea, igual que hemos hecho ahora, vamos a ver, tenemos un 80% de gasto de regadío, un 15% de abastecimiento, ya sabemos dónde está el agua, pero además tenemos que ir registrando, haciendo pues, en cada uno de las partes del ciclo del agua, pues cuánto estamos recogiendo para tratar, cuánto estamos gastando en las aguas, en la red de distribución en alta, cuánto estamos perdiendo en cada uno de los sectores de la ciudad. Entonces vamos a poder localizar cuáles son los puntos de mejora, ¿vale? Y actuar priorizando esos lugares, porque solo tenemos un tiro, no podemos estar iterando sin saber qué hacer. Entonces lo primero es digitalizarse, es recoger datos. Y después hay que hacer un enfoque dinámico, porque lo que vamos a mejorar ahora, dentro de un momento, dentro de unos meses, va a cambiar. Y entonces ya no será una parte en la que tenemos que actuar, sino que tendremos que actuar en otros lugares. Y si no, vamos a perder una foto de dónde estamos. Tenemos que controlarlo en todo momento. Bueno, entonces, he querido mostrar unos ejemplos de qué significa cada cosa. Bueno, si vamos a tener un registro de consumos, al final vamos a optar por una plataforma como esta, en la que vamos a tener idealmente agrupaciones de datos, en las que podemos ver, bueno, pues tenemos todos estos metros cúbicos o hectómetros cúbicos gastados, cuánto estamos en ese momento, un poco idealmente también mezclando con mapas temáticos, en los que con un golpe de vista, porque al final el ojo humano reconoce mucho mejor colores o sombras que no un listado, que es muy difícil de encontrar dónde está la priorización. Pero bueno, eso solo es a efectos de lo que hemos llamado una escada, ¿no? Que es la recogida de todos los datos y lo representamos para su consumo. Bueno, entonces, ¿cómo consumimos esos datos? Bueno, dentro de todo el ciclo del agua vemos dónde estamos
y localizamos dónde tenemos mayores pérdidas, dónde podemos ahorrar más agua. Hemos hablado de agua no registrada. ¿Qué es eso? Pues el agua que se pierde por las conducciones, que se pierde en los elementos especiales, los bombeos, que se puede perder incluso en un depósito de regulación porque el bombeo no está ajustado. Hay un montón de lugares donde podemos operar, donde podemos optimizar, pero lo primero es medirlo, como ya hemos dicho. Y lo que hacemos es, bueno, pues a base de tener estas plataformas, podemos ordenarlas según el criterio que queramos para ir decidiendo las actuaciones. Y esto representaría una forma de trabajo en el cual el gestor o el equipo tomaría la decisión, pero podemos ir un poco más allá. Podemos ir un poco más allá y aplicar capas de análisis y creernos o hacer caso a esa analítica, esa solución óptima que nos va a decir el sistema, recogiendo todos los datos. Nosotros le vamos a incorporar un objetivo y después, a base de aplicar inteligencia artificial, que veremos en el siguiente bloque un poco en qué consiste, pues operar nuestro sistema. Ahora mismo, como ya han comentado en las ponencias anteriores, no existe en España ninguna instalación hidráulica en la cual se prescinda completamente del operador. Puede haber sistemas de ayuda a la decisión, sistemas de alerta temprana, pero al final que el propio sistema actúe, bueno, puede haber alguno en concreto, pero no hay ninguno que completamente esté operado por la inteligencia artificial o por el sistema que nosotros hayamos creado. Y realmente a eso tenemos que ir. Os voy a mostrar un par de proyectos en los cuales, con actuaciones muy puntuales, la inteligencia artificial nos ha dicho dónde tenemos que operar y cómo hacerlo, pero siempre, al final, el gestor no se fía completamente de eso, prefiere tener una persona y la capacidad de reacción de la persona siempre es más lenta que la de una máquina, ¿no?, que nos está diciendo instantáneamente qué es lo que tenemos que hacer o por qué tenemos que optar. Entonces, ¿qué estrategias podemos seguir? Pues ordenadas de menor a mayor, podemos decir que podemos hacer actuaciones puntuales, pues como optimizar un bombeo para una determinada necesidad. Luego lo siguiente sería tener un data lake, un sistema en tiempo real, que no es lo mismo que un SCADA, porque podemos tener SCADAs de distintas partes de nuestro sistema, pero lo interesante es verlas todas en conjunto, poder relacionar unas variables con otras e incluso incorporar variables exógenas, como pueden ser días festivos, la temperatura, la humedad, lo que ha llovido, y todo eso que nos ayude tanto a interpretar nuestros datos como a hacer una mejor gestión después de nuestros sistemas. Por otra parte, tenemos los gemelos digitales, y no es lo mismo el gemelo digital que el data lake o el sistema en tiempo real. Un gemelo digital va a ser siempre una representación numérica, virtual, de un sistema que existe en la realidad. Por tanto, si nosotros solo tenemos SCADAs y lo que hacemos es decidir en base a esas mediciones, no estamos teniendo un gemelo digital. Tenemos que tener un modelo que, en este caso, que estamos hablando del agua, pues va a ser hidráulico, que va a modelizar, por ejemplo, en el caso del regadío, toda esa red o cómo funciona con unas determinadas condiciones de entrada y unas necesidades de salida un canal, lámina libre, o en el caso de una ciudad, como por ejemplo en la ciudad de Bilbao, que tienen un gemelo digital de la red de saneamiento y pluviales, que incluye la ría, las condiciones del mar. Con eso pueden predecir qué es lo que va a ocurrir. ¿Y cómo lo predicen? Pues en base a lo que va a llover, lo incorporan todo en el sistema, también teniendo en cuenta las mareas, y pueden saber, antes de que ocurra, qué se les va a inundar y cómo hacer para solucionar o mitigar esas inundaciones. Ahí es donde entraría la inteligencia artificial. Si no es artificial, es simplemente un operador o un gestor, puede ser también gestora, no tiene por qué ser solo hombre, que vea lo que le dice el sistema, tanto el sistema en tiempo real como el gemelo digital, y decida actuar en consecuencia. ¿Vale? Si lo que queremos es no prescindir de la persona, pero al final ser más eficientes, no tener que depender siempre de un equipo que tenga en la cabeza todo lo que ocurre en su sistema, tendremos que basarnos en la inteligencia artificial. Y para eso tenemos varias opciones, varias formas de trabajar en las cuales nos va a decir cuál es la solución más acertada.
Y esto al final se traduce en un sistema de ayuda a la decisión que ya te dice lo que tienes que hacer, y finalmente optaremos por la digitalización completa, en la que todo esté controlado por este sistema. Claro, este sistema no es simplemente meter datos. Las relaciones entre las variables, lo que nosotros queremos hacer, tiene que estar siempre gestionado por personas con la capacidad técnica de programar estas soluciones o estas actuaciones. Entonces, aterrizando un poco conceptos. ¿Qué es un data lake? Bueno, no sé si se ve desde ahí al fondo, pero más o menos lo que tendríamos son como varias capas. Primero, integraríamos pues, todos los datos que tenemos, un GMAO, el SCADA, incluso datos meteorológicos, festivos, incluso pueden meter redes sociales, y todo eso lo que hacemos es que lo vamos a incorporar en una base de datos que se llama el Data Lake, lago de datos en castellano, pero ahora todo hay que decirlo en inglés porque así te entienden en todas partes y parece que es mejor. Y lo que hacemos es que metemos todo esto, pero aquí también le incorporamos no solo las fuentes de datos que hemos buscado, sino también pues, todo nuestro sistema de activos, porque al final todo está relacionado. Un activo que pasa más agua por él o que tiene más cambios de presión se va a estropear antes, y todo eso lo podemos incorporar, incluso meter datos económicos, todo. Y entonces eso lo que hay que hacer es homogeneizarlo y relacionarlo entre sí para que se pueda consumir. ¿Y cómo se consume? Pues se consume incorporando unas reglas de trabajo, unas reglas de negocio, unas alertas, una definición de KPIs, que muchos de ellos en el sector del agua pues ya están hechos como agua no registrada, pues es un porcentaje, rendimiento de un sector, ya sabemos lo que es, ¿de acuerdo? Pero podemos tener otros que no se nos han ocurrido, y según vamos visualizando la información, se nos van a ir ocurriendo nuevas reglas de trabajo. Y aquí sí que es necesario, sigue siendo súper necesario el que tengamos personal técnico capaz de definir qué es lo que necesitamos. Y probablemente cada una de las infraestructuras o cada una de las explotaciones va a tener unos problemas diferentes. Pues no va a ser lo mismo los problemas en Barcelona con el agua tan dura que tienen como en Madrid, que a lo mejor tenemos mucha diferencia de temperaturas, el agua que está en la parte alta de la montaña y la que llega a la ciudad. Y después lo vamos a ir consumiendo como en casos de uso, pues para predecir la demanda. Esa demanda la utilizaremos para posiblemente el gemelo digital nos dirá qué va a ocurrir en base al escenario que tenemos, e ir tomando distintas decisiones. Y todo esto además lo tenemos que intentar integrar en la gestión y la operación, es decir, que sea un sistema. Esta mañana cuando han hablado del PERTE se ha insistido en la necesidad de compartir datos. El problema es que ahora mismo está todo clusterizado, cada uno tiene su información, no la comparte, y compartiendo todo esto empezaríamos a entender mucho mejor cómo funciona y sería más sencillo trabajar eficientemente. Y al final todo redunda en que tenemos que ahorrar agua, porque es la situación que tenemos. Bueno, y si no tuviéramos que ahorrar agua, tendríamos que ahorrar energía, o tendríamos que ahorrar cloro, tendríamos que ahorrar lo que fuese, porque no podemos gastar infinitamente. Entonces, ¿qué otra parte de la digitalización es importante y relevante? Pues un gemelo digital. Entonces, aquí he mostrado pues, la solución de Autodesk. Esto es InfoWorks WS Pro, que es el sistema de abastecimiento. Entonces, para el que no haya visto una interfaz de estos, tiene una serie de capas, una serie de elementos, y al final lo que vemos aquí es una representación en planta de nuestro sistema que nos va a dar, en el cual se pueden meter diversos escenarios y nos va a dar resultados. Y también esto se puede exportar en listados, se exporta a ese data lake y se consume para luego poder, incluso con la inteligencia artificial, hacer una simulación, probar y decirnos cuál es el resultado, a ver si el KPI ha mejorado. También tiene otra solución en tiempo real, en la cual estaría todo el rato simulando y dando alertas. Es como una especie de sistema de ayuda de decisión, pero solamente en el plano hidráulico, en el plano del trabajo, del funcionamiento de la red. Y luego vamos a los casos de inteligencia artificial. Entonces, yo no soy experta en inteligencia artificial, pero desde que trabajo con Elliot, pues ellos me han enseñado mucho. Y
por ejemplo, este es un caso de un depósito en el cual apenas había regulación, es decir, el volumen del depósito pues, suponía un 25% del volumen necesario para gastar durante el día. Y tenían una constricción que era que a ciertas horas del día pues, la energía era muy cara. Y las bombas nunca estaban parando, porque con tener solo un 25% de lo que iban a consumir en el día, no podían permitirse tener el depósito vacío y bueno, pues los operadores manuales no habían visto la mejor manera de poder apagar en cierto momento las bombas. Entonces, con un sistema de reinforced learning, que es de refuerzo de aprendizaje, se le va explicando al sistema, bueno, esto se programa y se dice cuáles son las variables. En este caso tenemos pues, la altura de agua en el depósito y tenemos lo que nos predice, estos son los puntitos rojos o verdes en el caso del futuro, es lo que nos dice que tenemos que hacer con las bombas. Bueno, solo tenemos 2 bombas, puede estar o las 2 encendidas o ninguna o una, y no tienen regulador de frecuencia, con lo cual el caudal es constante, y nos dice qué es lo mejor para conseguir que a ciertas horas del día pues, no estemos bombeando, y también para poder planificar el mantenimiento de las bombas, y todo en un sistema que no tiene buffer, no tiene holgura, porque en el caso en que dejemos de tener agua, pues no podemos satisfacer la demanda, y eso pues, no puede ser, no se admite. Y veis que hay una cierta desviación porque al final, bueno, pues el operador hay veces que tarda un poco en reaccionar o no se fía. Volviendo, esto es una simulación un poco más larga, con lo cual hay algunas otras desviaciones, pero ya lo que se consiguió es que, por ejemplo, las bombas se pudieron apagar en un 25% del tiempo, por lo menos una de las bombas, con lo cual ya se podía hacer un mantenimiento, que antes no se podía. Ese 25% es menos energía, menos mantenimiento de bombas, posiblemente menos agua que se desperdicie, porque se estaba sobrellenando el depósito y ese agua se estaba perdiendo y no se podía hacer mucho. Entonces, en casos como este, pues la inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo. Y luego tenemos otro tipo de series de datos. Hay unas que trabajan más a corto plazo, como esta, en la que no tenemos holgura, pero hay otras que son más a largo plazo. Y sería la parte de cómo somos capaces de predecir la demanda de un sistema. Bueno, pues estas son series que normalmente son anuales, aunque tienen una cierta regularidad, cada día son más o menos iguales, pero luego tienen variaciones en función del día de la semana, de si es festivo, del mes, etc. Y todas esas variables, bueno, pues hace ya tiempo que se pudieron, o sea, que hay una manera de profetizar esa variabilidad de la curva de demanda, y se basa en una idea pues, que es genial y que la implementó Facebook, que son los componentes de Prophet, que al final una serie así tan complicada como esta, al final se puede dividir en varias componentes. Entonces, arriba tendríamos como la tendencia, es decir, la media del consumo va variando a lo largo del tiempo, pero luego además, dependiendo del día de la semana, pues esa media se va a multiplicar por un factor y luego típicamente se va a multiplicar por la hora del día o por el día del año, con lo cual vamos a poder predecir la demanda que tenemos en un sistema. Esto va a ser más ajustado, más preciso, cuanto más datos tengamos, porque estará más homogeneizado, y por eso es necesario siempre una serie como mínimo de un año, porque si no, no podemos sacar ninguna tendencia, idealmente 2. Pero es que tenemos un montón de datos. Las empresas gestoras de aguas están recogiendo teras y teras de información que no saben qué hacer con ellos y no es tan difícil, solamente hay que decidirse a hacerlo y empezar a, simplemente ya vas a medir lo que tienes y a ahorrar un montón. Y al final, pues si tuviéramos una solución de digitalización completa, pues ¿qué tendríamos? Pues todos los elementos de sensores que tenemos en la red, vamos a conectarlo, bueno, aquí tenemos que tener en cuenta todos los protocolos de conectividad, o sea, intentemos que el sistema sea lo más abierto posible, ¿no? Y que al final pues tengamos pues nuestro lago de datos con todo, que se va a nutrir de las series de datos de SCADA, de gemelos digitales, sistemas de gestión de activos,
todo esto, mezclarlo, bueno, con una serie de herramientas, pues también podemos meter pues, analítica, elegiremos en función de lo que necesitamos para cada serie temporal, vamos a utilizar una forma de inteligencia artificial u otra. Y al final también es muy importante, que lo hemos recalcado todos en esta sesión, pues tanto la accesibilidad como la ciberseguridad. Eso no queremos que se vuelvan a repetir, episodios tan terribles como en Estados Unidos, que se empezaron los hackers a cambiar y a operar una planta de tratamiento de aguas, es peligrosísimo, pero sí que tenemos que estar conectados y es el futuro, una cosa no quita la otra. Entonces, si ya vamos específicamente a qué conseguimos, es que no solamente estamos ahorrando agua, estamos ahorrando dinero. Al final, todo es una cuestión de ahorrar el recurso económico, también ahorramos energía, que no es infinita, y ahorramos en el tratamiento, ahorramos en aditivos, ahorramos en procesos. Y si nos vamos a la parte de agricultura, que es un sistema que aparentemente es sencillo, pero que tiene un recorrido de digitalización pendiente enorme en muchísimos casos, no en todos, como hemos visto antes, pues para empezar vamos a mejorar la gestión del agua. Es que no olvidemos que el 80% del agua se consume en la agricultura. Es que tenemos que actuar ahí. Y vamos a empezar a poder recopilar y analizar datos, porque muchas son explotaciones que son completamente analógicas y que no están recogiendo esos datos, no están haciendo estadísticas. Entonces, no podemos saber cuál es la línea de base y hacer más eficiente ese riego. España tiene todo, tenemos capacidad, tenemos ahora dinero, tenemos ganas, pues llevémoslo a cabo y llevémoslo a cabo bien. Y para terminar, el agua urbana, que siempre es la hermana mayor, aunque realmente solo es el 15% del consumo, pues gracias a la digitalización, a la inteligencia artificial, podemos controlar y mantener mejor las infraestructuras, vamos a detectar las fugas, bueno, pues podemos hacer distintos algoritmos dentro de todo este sistema, con la ayuda de técnicos, con la ayuda de gemelos digitales, podemos localizar las fugas, ¿vale? Y no una cuestión esotérica, sino realmente basada en datos. Tenemos que controlar la presión, eso va a redundar en menor consumo, en menores fugas, gestionar más eficientemente las válvulas, programar pues, todos los bombeos y, en general, pues, lo que hay que hacer es invertir en una gestión más avanzada de datos, en tecnología y en el fomento de la innovación, pero hay que dar el primer paso. Entonces, démoslo y seguro que va mejor, ahorramos agua, ahorramos energía. Y espero haber aprovechado bien la oportunidad para daros un resumen de toda esta sesión. Muchas gracias.